Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión antes del periodo vacacional de Navidades que nos espera. Esperamos que tengáis unas felices fiestas, lo primero de todo, dado que, bueno, pues están muy presentes además las vacaciones de Navidad y queremos que vengan con bastante ilusión y esperamos que el año que viene os deseamos todo lo mejor. Bien, nos queríamos despedir de este último trimestre formativo con una sesión un poquito más práctica. Veníamos un poco de una serie de formaciones un poquito más técnicas, también algunas enfocadas a la empleabilidad. Y en esta ocasión queríamos traeros a dos juezas que además son muy activas en redes sociales para que compartiesen su experiencia con nosotros. Eh, cuando empezamos con esta idea de decir, oye, bueno, pues ¿cómo actuar en sala? ¿Cómo actuar en sala y cómo morir con las botas puestas? Que yo creo que el título es bastante acertado, porque muchas veces que muchos de vosotros nos habéis dicho, oye, podemos acompañaros a los servicios de guardia, podemos ir a ver algún juicio, pero nunca nos hemos podido sentar donde está el abogado, qué debemos de decir, cómo debemos actuar en sala para que el juez nos haga caso, para poder captar su atención, que la verdad que son habilidades que evidentemente en los planes de estudio no se puede enseñar en las universidades, se pueden hacer simulaciones de juicios que os pueden dar una visión un poquito práctica, pero el poder tener hoy con nosotras a dos juezas, como bueno, pues a Amparo Salom Lucas, que es jueza adscrita a la Comunidad de Valencia, y a María Isabel Llambés, que es magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarreal, que es en Castellón, no es Villarreal. Y pues es un verdadero honor y de verdad, esta sesión, que además sois bastantes los que estáis conectados, sois casi 200 ahora mismo, vosotros sois los protagonistas. El funcionamiento va a ser después de esta presentación, tanto Amparo como María Isabel van a compartir su propia experiencia, hablando del funcionamiento de las vistas en el orden civil, hablando del funcionamiento de las guardias en el orden penal, pequeños consejos prácticos, qué hacer, qué no decir, cómo actuar, pero vosotros podéis formular las preguntas que consideréis, compartir vuestra propia experiencia, por ejemplo, pues a través de la funcionalidad que tenéis debajo en el panel de mandos una funcionalidad que es preguntas, un pequeño cuadrito en el cual os podéis mandar las preguntas que consideréis y nosotros las iremos comentando durante la sesión. Así que, sin más dilación, Amparo y María Isabel, el escenario es todo vuestro. Bienvenidas y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. En primer lugar me presento, yo soy Amparo Salom, ella es mi compañera María Isabel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Este taller surge de la necesidad que hemos visto nosotras en sala, que en muchas ocasiones hemos visto pues, que hay situaciones que se pueden corregir y nunca tienes la oportunidad de decirle al letrado o a la letrada en sala esto no lo haga así, esto no lo haga así, porque está el cliente delante, está al contrario delante. También me gustaría agradecer a una compañera de ustedes, una amiga mía, María José Vivo, que es la que me ha ayudado también a enfocar un poco el asunto para saber cuáles son sus necesidades más concretas. Y es la que nos ha ayudado también a elegir ese título tan gráfico, que es cómo ir a sala y morir con las botas puestas. Porque en muchas ocasiones ustedes van a defender un caso que está muy perdido o que tiene muy pocas probabilidades de éxito. Y por lo tanto, hay que morir con dignidad. Vamos a morir, pero vamos a morir con dignidad profesional. Es una materia que en una hora se nos quedará corta, pero podríamos estar hablando horas, hacer simulacros, repasar demandas, pero vamos a intentar condensar todo lo posible en estos 50 o esta hora, ya que además luego tenemos a las 8 un directo en Instagram, también con letrados precisamente, pero haremos lo posible. Voy a empezar con un consejo y después le doy la palabra a mi compañera que va a hablar de la materia penal, cómo actuar en el juzgado de guardia y juicios penales. Yo voy a hablar de la jurisdicción civil, mercantil, contenciosa, social, etcétera. Mi consejo es una sola palabra, concisión. Saber ser concisos y sintéticos. Bueno, hola, buenas tardes. Soy María Isabel Llambés, estoy de magistrada decana en los juzgados de Villarreal. Llevo 20 años en juzgados de trinchera y esto es lo que les puedo ofrecer, mi experiencia de haber celebrado miles de juicios y miles de declaraciones penales en materia de instrucción.
parece que esta sesión está orientada a las primeras actuaciones en sala o los primeros profesionales. Yo creo que es necesario pensar que tenemos siempre que reciclarnos, que tenemos que mejorarnos, porque yo en primera persona también solemos luego acomodarnos a actuar de una determinada forma y tenemos que mejorarnos. Una buena forma de mejorarnos es mirar lo que hacen otros profesionales y tomar nota de los aspectos positivos y negativos. Ha dicho mi compañera que vamos a empezar con ese primer consejo inicial. Mi primer consejo inicial es que hay que guardar las formas. Es importante la apariencia física y el uso de la toga. Hemos visto últimamente en la Ciudad de la Justicia, en Valencia, un letrado que iba con bermudas, con unas chanclas y encima la toga. Ahí me han entrado letrados y letradas masticando chicle. Y esto no puede ser, es importante esa apariencia física. Esto no quiere decir uniformidad. En una sociedad ya diversa como la nuestra se puede ir con el pelo corto, con el pelo largo, con un tatuaje, pero hay que guardar un respeto hacia lo que estamos haciendo. No es un respeto hacia el juez, hacia el magistrado, es un respeto hacia el acto jurisdiccional que se va a desarrollar dentro de la sala. Tenemos que darle importancia y relevancia a ese juicio en el que ustedes van a ser la parte interviniente fundamental. Si ustedes no se respetan o no valoran ese acto jurisdiccional, ese juicio, tampoco esperen pues, que le vayan a valorar o respetar los clientes o terceras personas. Y ese es mi consejo inicial. Yo me voy a centrar en lo que es el ámbito penal y vamos a diferenciar como 3 apartados dentro de lo que sería el aspecto penal. En primer lugar, unas breves pinceladas de las actuaciones en el juzgado de guardia. Luego nos vamos a extender un poco más en la forma en la que se van a practicar las declaraciones penales y vamos a concluir con algunas cuestiones prácticas en la celebración de los juicios penales. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a desarrollar las actuaciones en el juzgado de guardia. En el juzgado de guardia, lo más importante para el letrado es que piense que él es una parte integrante del equipo de guardia. Él no puede ser un invitado que esté sentado en un banco esperando que le llamen. Él es parte integrante, tiene que sentir que forma parte del equipo de guardia. Y para ello tiene que tomar esa actuación proactiva. Además, tienen que pensar que los juzgados muchas veces se encuentran colapsados. Vamos a tener multitud de detenidos ese día, más de 20 juicios rápidos señalados para el 8º día. Y además, si ustedes colaboran con esas actuaciones de guardia, pues va a ser positivo para ustedes, porque van a conseguir que ese procedimiento pueda concluir antes y concluir antes lo que es su actuación en el juzgado de guardia. Pero todos ustedes se estarán preguntando, pero bueno, ¿cómo hago yo para colaborar con el juzgado de guardia? Pues lo primero que tienen que hacer es estar con la antelación suficiente, dirigirse al mostrador y pedir un atestado y estudiarlo cuanto antes y tenerlo preparado el asunto. En segundo lugar, y parece una tontería lo que digo, es también en cuanto lo tengan estudiado el asunto, pedir bajar a los calabozos y entrevistarse con el cliente. Porque esto nos ocurre frecuentemente en la práctica, que estamos allí 3 o 4 horas en el juzgado de guardia y cuando ya conseguimos reunir al fiscal, a las partes, subimos al detenido, entonces nos dice el letrado: esperen un momentito porque tengo que hablar con mi cliente. Por supuesto que tiene derecho a hablar con el cliente, pero podía verse antes y así no encontrarnos ahora con esos retrasos cuando además el juzgado está un poco pues colapsado. Además, ¿qué se puede hacer? Pues tener una situación proactiva, decir, pues vamos a hablar ya con el fiscal para ver si existe una conformidad o no en el juicio rápido y luego en cuanto se sepa si existe esa conformidad o no, comunicarlo al juzgado de guardia para que pueda adelantar la preparación en uno u otro sentido. Y finalmente, también es muy aconsejable cuando ustedes actúen o intervengan como letrados de oficio en el 8º día, que intenten prever todas las actuaciones que va a haber o señalamientos de las diligencias urgentes. Y me explico. Nosotros en mi juzgado lo que hacemos es el día de antes remitir al Colegio de Abogados todos los señalamientos de urgentes que tenemos y entonces así el letrado que va a hacer esa asistencia de oficio puede prever de cierta forma el número de diligencias urgentes que va a atender. Estos son unas breves pinceladas sobre el juzgado de guardia que no quería dejar de darlas
porque es una práctica forense que no la van a encontrar en la regulación jurídica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, sobre esto daría lugar a una masterclass completa de preguntas y respuestas, a lo mejor en un grupo más reducido, pero no quería dejar de darles estas breves pinceladas como he indicado anteriormente. Pasamos ahora a lo que es el desarrollo de las declaraciones penales. Como todos ustedes saben, en las declaraciones penales nos encontramos en la fase de instrucción y entonces van a tener un carácter reservado, que no secreto. Es decir, estas declaraciones penales, como estamos en la instrucción, no son públicas, no van circulando por ahí vídeos de YouTube sobre declaraciones penales y tampoco como público pueden acudir a las mismas. Por lo tanto, es más difícil conseguir esa práctica forense o esas habilidades que ustedes van a necesitar como práctica para luego desarrollar con éxito estas declaraciones. Y si a esto le sumamos que podemos tener una imagen distorsionada de la realidad como consecuencia de haber visto series americanas, pues sí que les digo, por favor, que en las declaraciones penales no se les ocurre interrumpirlas con un protesto y tenemos que desechar de la mente esas imágenes que tenemos a lo mejor de un testigo que va a jurar decir verdad con la mano puesta sobre la Biblia. Y dicho esto, vamos a ver qué habilidades, qué consejos podemos dar para el desarrollo con éxito de esas declaraciones en el ámbito de la instrucción. Mi primer consejo es que hay que repasar con antelación el expediente judicial. No me refiero a su expediente que tengan ustedes, sino ir al juzgado o ese mismo día, unas horas antes, o otro día, y repasarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque existen muchos fallos informáticos en la unión de elementos documentales. Entonces, puede ser que nosotros tengamos previsto que vamos a preguntar sobre un documento y luego nos encontremos durante la celebración de la declaración que ese documento no está unido donde nosotros creíamos que estaba unido. Por eso es muy positivo repasar todo el expediente judicial. Y, por ejemplo, si tenemos ya localizado el documento, pues haríamos la pregunta a modo de con exhibición del documento que obra en el folio tal del tomo X. Y así, pues también se da la imagen de que está preparado y estudiado la declaración. En segundo lugar, también hay que preguntar al juzgado si esa declaración penal se va a grabar o no, porque según se grabe o no, la declaración se va a desarrollar de una forma distinta. Si no se va a grabar, la declaración va a quedar muy encorsetada, a modo de pregunta y respuesta. Y tengan ustedes en cuenta que entonces el funcionario va a tener que tomar nota literal de todo lo que se dice en ese interrogatorio. Esto es importante que lo trasladen ustedes al cliente y que lo preparen para esa declaración. Que le digan al cliente que escuche bien la pregunta, que la responda, que tiene que hablar de forma pausada porque tiene que hacerse una transcripción literal de todo lo que se ha dicho y que por favor trate con respeto de usted a todos los intervinientes en la declaración. Sobre el contenido de las preguntas que tienen que preparar para la declaración. El mejor letrado no es el que más pregunta, el que pregunta por todo y el que pregunta con todo lujo de detalles. El buen letrado es el que pregunta solo lo que tiene que preguntar. Aunque parece una obviedad, hay que bajar al tipo penal y a los elementos del tipo penal y a los criterios jurisprudenciales que determinan ese tipo penal. Y tenemos que ser incisivos y útiles. Tenemos que conseguir con la declaración extraer aquellos datos que nosotros necesitamos para determinar la existencia o inexistencia de este tipo penal. Y me explico con algunos ejemplos que me han ocurrido en el juzgado. Por ejemplo, un caso de falsificación documental que era una macrocausa con multitud de elementos documentales, pues se sobreseyó porque no se especificó concretamente las facturas o el número concreto de las facturas respecto de las cuales existía esa presunta falsificación documental. O, por ejemplo, en el caso de prevaricación, tenemos que mirar esa resolución judicial dictada de forma arbitraria, sea un decreto de la alcaldía o resolución administrativa correspondiente. Pero tenemos que bajar al grano y ser útiles e incisivos. Con respecto al orden en el que se van a desarrollar las declaraciones, tampoco me quiero extender porque esto lo sabrán ustedes perfectamente. Empieza a interrogar al Ministerio Fiscal, que normalmente en muchas declaraciones no va a estar presente, luego la acusación y la defensa, y en el caso de testigos o peritos que hayan sido propuestos por una de las partes,
esa parte va a comenzar con el interrogatorio. Tienen que estar preparados para cambiar las preguntas o reformularlas, porque puede ser que la trayectoria del interrogatorio se modifique un poco lo que ustedes tengan pensado. Y también sobre lo que son las declaraciones, hay que aprovechar muy bien su turno de intervención, porque luego no van a tener la posibilidad de repreguntar. Así, por ejemplo, cuando a veces concluye la declaración, se ha dirigido algún letrado a mí y me ha dicho, por favor, ¿podría a través de su señoría preguntarle también al testigo? Normalmente yo no lo concedo porque es otra vez conceder otro turno de interrogatorio a todas las partes y pues, se hace muy largo, dado también la saturación que existe en los juzgados. Para concluir con las declaraciones penales, el tema estrella que todo el mundo se plantea. ¿Puedo interrumpir como letrado el transcurso de una declaración cuando considero que alguna pregunta tiene carácter impertinente? Como regla general, para bien o para mal, el que dirige la declaración penal es el juez o magistrado. Y ustedes como letrados no pueden interrumpir esa declaración. ¿Qué preguntas son las impertinentes? Pues aquellas que están fuera del objeto del procedimiento y no nos dice mucho la ley de enjuiciamiento criminal. Solamente en la declaración de los investigados y de los testigos dice que no se van a admitir aquellas preguntas de carácter sugestivo, de carácter impertinente o también capciosas, sugestivas o que puedan inducir a error al testigo a la hora de declarar. Entonces, como regla general, el que dirige la declaración es el juez y no se pueden interrumpir por el letrado. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica, normalmente los letrados interrumpen la declaración haciéndole ver al juez que esas preguntas son de carácter impertinente. Entonces, mi consejo es que ustedes no interrumpan y esperen su turno de intervención. Pero si es algo clamoroso o evidente y consideran que es necesario que tienen que intervenir, al menos les voy a dar 2 consejos en la forma de intervenir. El primero de los consejos es que intervengan con mucha educación, con una fórmula como por ejemplo de con la venia de su señoría siento interrumpir, pero... Y el segundo de los consejos es que se base en un criterio legal, que digan tengo que intervenir porque esto está fuera del objeto del procedimiento o porque se está induciendo de forma indebida al testigo a declarar de esta determinada forma. Respecto de las declaraciones se podría decir mucho más, pero el tiempo no nos da. Hay sobre lo que es la declaración, por ejemplo, de la víctima, cuando esa declaración va a ser la prueba de cargo exclusiva para una condena, existe una sentencia fundamental del Tribunal Supremo de 24 de febrero del 2020 que ahí enumera todos los elementos que tiene que tener la declaración. O también el caso de las exploraciones de menores que se van a practicar en la Cámara Gesell y cómo tiene que realizarse o practicarse la misma y su configuración como prueba preconstituida. Pero no me puedo extender en esto porque ya son cuestiones muy particularizadas, muy especiales o específicas y daría lugar pues, a otra sesión o a otro apartado diferente. Para concluir con el apartado penal, vamos a centrarnos ahora en los juicios penales. En los juicios penales, como cuestión previa, les tengo que indicar que el mejor máster gratuito que existe es ir y ver juicios penales, porque por regla general son una audiencia pública. Y eso nos va a dar habilidades para actuar en sala. Consejos. Pues como hemos dicho anteriormente, hay que mirar con antelación todo el expediente judicial porque pueden existir esos fallos informáticos a la hora de unir la prueba a los elementos documentales y luego durante la celebración del juicio encontrarnos con que en el expediente judicial no están aquellas pruebas que nosotros creíamos que estaban perfectamente unidas al mismo. También es importante repasar los antecedentes penales. Y digo esto porque muchas veces a la hora de aplicar la reincidencia puede errar el Ministerio Fiscal y realmente no encontrarnos ante un supuesto de reo habitual. También, si ustedes tienen previsto alcanzar un acuerdo, es muy recomendable que en el juicio hayan pedido o aporten una hoja histórico-penal actualizada y que también se hayan abonado las responsabilidades civiles. Porque si hacemos estas 2 cosas, podremos solicitar la aplicación de una agravante cualificada y conseguir una atenuante cualificada y así una rebaja en grado de la pena. Sobre la forma de practicarse las preguntas, lo mismo que hemos dicho antes. A los magistrados, a los jueces, no nos gusta lo del hablar por hablar.
Entonces, que sea el interrogatorio incisivo, útil y preciso. El informe final es importantísimo. Ustedes piensen que a lo mejor se van a celebrar 20 juicios, 15 juicios, va a tener muchísimas cosas el juez en la cabeza. Más vale que salga con 3 datos, con 3 ideas claras que les sirvan luego para dictar la sentencia. He preguntado a otros magistrados del orden penal que me diesen consejos en juicios. Sobre todo me ha gustado un consejo que me ha dado una magistrada de la audiencia, que es el siguiente: tienen que defender el asunto como si fuese su madre, su padre o su hijo, que se note en la sala que tienen pasión por el derecho. Y bueno, esto es todo en el ámbito penal. Espero que les haya servido de utilidad y a mi compañera va a rematar el asunto. Yo estaba pensando, Marisa, por ejemplo, cuando se aportan documentos nuevos en un juicio penal, no aportarlos en fase documental, sino como cuestión previa, por ejemplo, para que después se pueda interrogar a las partes sobre ese documento, que es un error muy común, ¿no? Y muy bien visto, muy bien visto. Paso entonces yo a lo que es la... A ver. Sí. Voy a hablar de lo que es la jurisdicción civil, tema civil, el enjuiciamiento civil, etcétera. Como estoy compartiendo ya la pantalla, voy a empezar con mi parte. Como ya he dicho al principio en la presentación, la idea de este taller surge porque en la realidad en la sala todo esto que está aquí escrito es muy, muy, muy común. Entonces voy a decir a lo mejor una serie de obviedades, pero son obviedades que son necesarias porque los errores o estas cosas pasan. Y lo que hacen al fin y al cabo es dificultar el estudio de los asuntos que ustedes ponen delante de nosotros. Como ya he dicho al principio con mi consejo inicial, lo primero que tengo que decir es que la concisión y la capacidad de síntesis se ve que es una cualidad que hoy en día no está muy de moda, porque nos ponen unas demandas de 100, 150 folios que, a ver, si me pueden decir la misma cosa en 10 folios y en 100, pues mejor díganmela en 10, que me la leeré antes. Y si tengo 2 expedientes encima de la mesa, uno así y el otro así, ¿cuál creen que voy a coger primero? Evidentemente, voy a coger el que tiene 10 folios. Por ejemplo, pasaba mucho cuando en los tiempos de las obligaciones preferentes, pero es el ejemplo que más me viene a la mente, porque me empezaban contando cómo se fundó Bankia. ¿A quién le importa cómo se fundó Bankia? Ya lo sé. Vamos al tema. Eviten los antecedentes tipo preliminar, introducción, y sepan cuál es el objeto del procedimiento, qué es lo que quieren que se declare probado y qué es lo que no, y reduzcan tanto la extensión como después diré en sala la duración de los interrogatorios. Piensen también que cuando se nos presenta una demanda o una contestación a la demanda del orden de 80, 60, 100, 150, 200 folios, como ustedes comprenderán, ese asunto no es el único que tenemos en el juzgado. Ojalá fuera solo ese y nos lo pudiéramos leer desde el principio al fin, pero evidentemente no se va a poder leer de manera literal. Y sobre todo, el peligro que tiene es que se pierde el foco. Y puede haber detalles muy importantes relativos a la prescripción, relativos a la legitimación, la acción que están ejercitando, que entre tanta paja se pierde. Eso el primer consejo. El segundo, saber separar el grano de la paja, saber cuál es el objeto del procedimiento y eliminar todo lo demás. Yo entiendo que cuando un asunto se judicializa, antes han pasado un camino, un íter largo de cosas, han pasado muchas cosas, pero no hace falta que me las cuenten todas, porque unas van a ser relevantes para el procedimiento, pero otras no. Entonces hay que eliminar de las demandas todo aquello que sea tangencial, indirecto, que tenga una relación con la causa, pero que no tenga una relación con el objeto del procedimiento, porque no hacen más que marear y distraer el foco y la atención del juez. Otra cosa que parece que pues también está un poquito olvidada, vamos a ver, hay que saber redactar con un íter temporal lógico. Piensen que cuando llega el asunto a nuestras manos, nosotros no sabemos nada. Entonces tienen que empezar como una redacción del colegio, empezar desde el principio y no me introduzcan el asunto in media res
que yo no sé nada, cuéntemelo, empezó así, continúa así, y parece una tontería, pero ciertamente no lo es, porque yo ha habido casos en los que he tenido que llegar a la audiencia previa y decirle a la parte demandante que me explicara otra vez qué es lo que había pasado, porque si no, no podía entender qué es lo que me estaba contando. Otro consejo importante, como en el fondo de armario, hay que repasar los básicos. Hay que repasar la competencia objetiva, hay que repasar la competencia territorial, hay que repasar la legitimación. No podemos dar por supuesto las cosas y no comprobarlas, porque después puede ser que se plantee de oficio a lo mejor alguna de estas cuestiones o nos la plantee la parte contraria y por no haberlo mirado en un principio, pues se nos pierde. Perdemos el asunto o no tenemos defensa realmente. El tema de la competencia objetiva, por ejemplo, en jurisdicciones como la mercantil y la civil, o con la civil y la contenciosa, hay que saber delimitar. Y en materia territorial hay que también saber hilar muy fino, porque los juzgados somos muy aficionados a inhibirnos, dijéramos, en civil no es posible, pero se revisa muy bien la competencia territorial. Por lo tanto, si quieren evitar el peregrinaje de sus demandas, hay que repasar los básicos, incluida la legitimación. Otra cuestión que he visto en muchas ocasiones son las demandas vagas. Las demandas vagas, imprecisas, confusas, que se producen sobre todo cuando la acción que estamos ejercitando o el asunto que estamos viendo es complicado. Sucesiones, legados, servidumbres, acciones societarias. Muy bien, es un asunto complicado, pero una técnica que utilizan algunos abogados y abogadas y que no es útil para la defensa de los intereses de sus clientes es: hago un totum revolutum así disimuladamente, paso por encima y salgo del aprieto. No, no. Si un asunto es difícil, se lo estudian bien, si no saben, preguntan, se documentan, pero sobre todo cuando los asuntos son complicados, hay que saber hilar muy bien la demanda, porque se va a mirar con lupa. Es que hay veces que sucede que al final de toda la explicación no sabes qué acción están ejercitando. Y es que no lo sabes, porque no lo dice en ninguna parte. Y el principio iura novit curia está muy bien, existe, nosotros vamos a aplicar el derecho, aunque no se nos invoque, pero no puede suplir la actividad de la parte demandante en este caso. Puedes aplicar ese principio, como digo, el iura novit curia, pero no puedes sustituir la voluntad o la intención de la parte demandante. Por lo tanto, sobre todo en ese tipo de demandas, como digo, complejas, una negligencia médica, estoy pensando, temas de seguros complicados, hay que saber construir muy bien el esquema de la demanda de manera que el juez sepa qué acción estoy ejercitando y contra quién. Otra cosa que parece una obviedad, pero está a la orden del día. Lo mismo que repasar los básicos, hay que justificar documentalmente todo. Todo lo que ustedes afirmen en demanda y contestación, tienen que probarlo documentalmente. Porque no puedo hacer un acto de fe, salvo que la parte contraria no lo impugne, o lo reconozca, mejor dicho, expresamente. Hay que justificar documentalmente todo, incluida la legitimación, aunque la demos por supuesta. Y voy a poner un par de ejemplos que me ha pasado últimamente. En una acción de responsabilidad por unas deudas sociales que se pretendía que respondiera la persona que administraba la sociedad. Bueno, pues muy bien construida la demanda, muy bien justificada la deuda social, muy bien justificada la negligencia de la persona que administraba la sociedad, pero no me justificaron documentalmente con simplemente una nota del registro mercantil que esa persona en esa fecha era administradora de la sociedad. Por lo tanto, con todo el dolor, porque hay veces que dictas resoluciones que no te apetece, pero tienes que desestimar la demanda y ese caso está perdido. O, por ejemplo, si aquí hay presentes letrados de las aseguradoras, por favor, cuando ejerciten la acción subrogatoria del artículo 43 de la ley de contrato de seguro, justifiquen documentalmente haber pagado el finiquito al cliente. Porque si no, no justifican legitimación activa. Y podremos discutir si es usable o no, que más bien es lo que sí, pero hay que justificar documentalmente todo lo que se argumenta. Otra cuestión importante y que ustedes no saben, porque no tienen nuestro sistema de gestión procesal.
y es los documentos digitalizados. No se pueden hacer idea nosotros con lo que trabajamos, ¿vale? En la Comunidad Valenciana tenemos un sistema que parece ser que llevan años intentándolo cambiar. Yo igual me jubilo y no lo veo, pero tengo un sistema en el cual está todo informatizado, el expediente digital, no ves papel. Ahora, cuando abres un documento, no es el que querías y lo cierras, puede pasar un minuto, minuto y medio. Entonces, si el documento está mal escaneado, está boca abajo, tiene las páginas alternas, no tiene bien puesta la descripción, eso entorpece muchísimo el estudio del asunto. Por lo tanto, la normativa lo exige que sea así separadamente, etiquetado, etcétera, pero es que tiene una utilidad práctica. Y tienen que repasar también, una vez lo escanean, que esté bien escaneado, porque muchas veces cuando vas a dictar sentencia vas a abrir el documento y o tiene una página sí, otra página no, o está boca abajo, o está al revés. Entonces, importante. A la hora de montar también sus demandas y sus contestaciones sobre convenciones, tienen que atar muy fuerte también los puntos flacos que ustedes tengan en su argumentación y prepararlo antes para lo que pueda venir en audiencia previa, en contestación o en vista. Y esto también, lo que voy a decir ahora relacionado con las demandas vagas son, ojo, mucho ojo con demandar a bulto. Demandar a bulto, demandar a una pluralidad de personas así, a las bravas. Cuando demandamos a una pluralidad de personas, hay que concretar muy bien y justificar muy bien legalmente por qué y cómo. Si esto es un litis consorcio o es una acumulación de acciones, etcétera. Porque con este tipo de demandas pasa como con las demandas complicadas cuando no sé por dónde salir. Hago así una cosa así, una mezcla, disimulo, salgo de puntillas y ya está, ¿no? Entonces, la parte contraria, lo primero que me va a alegar, falta de legitimación pasiva, acumulación indebida de acciones, etcétera. Cuando sea un asunto complicado, no le tengan miedo. Ustedes han sacado la carrera, han sacado el máster y pueden estudiarlo perfectamente. Es cuestión simplemente de dedicarle. Otra cosa que pasa también desapercibida, señores letrados y letradas, presten mucha atención al suplico. El suplico de su demanda es lo que ustedes le están pidiendo al juez. Por lo tanto, ni le vamos a poder dar una cosa diferente, ni le vamos a poder dar más. Y no sería la primera vez en la que en la demanda, en la parte de los razonamientos jurídicos, hay un razonamiento concreto. A lo mejor se nos pide una responsabilidad contractual, una responsabilidad por daño moral o dos cosas y en el suplico se nos olvida una. O me hacen una justificación de unos tipos de intereses, pero luego en el suplico me piden los legales. O me piden unas costas por temeridad y me las razonan, pero luego en el suplico me las piden por vencimiento objetivo. Entonces, hay que ser muy puntilloso y muy meticuloso por más sencilla que sea la demanda y no dar por sentado nada. Y ahora paso ya a hablar de las actuaciones en sala. El primer consejo que daría, y ya sé que muchos de ustedes sé lo que me van a decir, es entrar en sala y saludar. ¿Que el juez es un maleducado o una maleducada y no les contesta? Muy bien, pero ustedes no. Ustedes entran y saludan y son educados. En situaciones en las que no es un declarativo normal, en el que el demandante se sienta a la derecha y el del juez, y en la parte demandada a la izquierda, estoy hablando de una oposición a la ejecución, estoy hablando de un incidente concursal o de otro tipo, de impugnación de interés, el que sea, simplemente pregunten tanto al funcionario de auxilio o al juez que corresponda dónde se sientan. Entonces nos situamos que le van a contestar perfectamente. Otra de las cosas que nos comentan muchas veces es el tema del miedo escénico. Miedo escénico, miedo a entrar en sala, miedo a actuar. Muy bien. Lo primero que tienen que pensar es que la persona que ven ustedes detrás de estrados, el juez o la juez, es una persona como ustedes. Y es una persona que tiene las mismas preocupaciones y los mismos problemas y probablemente las mismas inseguridades que ustedes. Por lo tanto, entrar relajadamente. Otra cosa que diría es el consejo que le daba el preparador de mi compañera María Isabel a María Isabel. Y es, ¿cuál es la diferencia entre los valientes y los cobardes? Y es que a los valientes no se nos nota el miedo. Por lo tanto, no se les tiene que notar el miedo. A nosotros en el Tribunal Supremo tampoco es fácil llegar allí y cantar los temas delante de un montón de
magistrados del Tribunal Supremo, pues ese miedo escénico se vence y se sigue hacia adelante. Otro consejo en sala es, para mí, es ir con la actitud de que a la parte contraria, y perdone la expresión, te la tienes que comer. Tienes que ir y no dejar que levante la cabeza. Rebatir, acotar de la mejor manera posible su posición y su pretensión. Respecto a las conclusiones, bueno, las conclusiones lo primero que tengo que decir, por favor, no las traigan escritas de casa. Y si las traen escritas, no nos las lean, porque la finalidad de la conclusión es valorar la prueba practicada. Ustedes en su despacho no saben qué va a decir el testigo. Entonces, de verdad, de cara a nosotros da una sensación de poca profesionalidad muy grande. Tienen ustedes son letrados y letradas y tienen que tener rapidez mental y frescura mental para saber articular en unos minutos la esencia de lo que se ha visto. Entonces, si trae un esquema de casa, estupendo, pero no lo lean. No lo lean porque no queda bien, de verdad. Otra cosa que es súper importante, y es que las conclusiones, ¿para quién son? ¿Son para la parte contraria o son para el tribunal? Son para el tribunal. No personalicen los asuntos, ¿vale? Queda muy mal y queda muy poco profesional. Las conclusiones son para ilustrar a su señoría, no para echarle en cara al contrario lo que te ha dicho en la contestación a la demanda y te ha sentado fatal, o al revés, o en la demanda. ¿De acuerdo? En conclusiones también es admisible, o al menos desde mi punto de vista, un lenguaje más sencillo que en la demanda y en la contestación, un lenguaje más, dijéramos, coloquial, sin pasarnos, porque facilita la comprensión de lo que nos están explicando. Porque no perdamos de vista que, aunque a veces parezca increíble, los jueces también somos personas y también hablamos de esa manera. Entonces, en conclusiones, dijéramos que se permite un poquito más una licencia, un poquito más formal. Otra cosa muy importante. Ustedes ya en demanda y en contestación ya se han explayado. Ya me lo han explicado todo. Ya me lo han hilado todo muy bien cronológicamente, con su jurisprudencia, etc. No lo repitan. En conclusiones, no lo repitan, porque ¿para qué? Si es que ya nos lo hemos leído. Parecerá que no, pero sí, nos leemos los asuntos. Nos leemos las demandas y las contestaciones. Además está escrito, podemos comprobar la jurisprudencia que ustedes mencionan, buscarla en la base de datos y leerla. No nos lean sentencias y no nos repitan lo que nos han dicho en demanda y contestación. Simplemente digan, respecto a tal cosa, me remito en aras a la brevedad a lo que ya he dicho detalladamente en demanda y me limito a valorar la prueba, porque piense que es como el botón final del juicio y tú mentalmente, como juez, es con lo que te acabas yendo, te quedas, ¿de acuerdo? Y una cosa que me gusta a mí mucho, que he visto en algunos letrados, y a mí, a lo mejor a otros compañeros no les pasa, pero a mí me gusta, es terminar con una frase lapidaria. Sean imaginativos y piensen. Y piensen en la que se les pueda ocurrir al caso concreto, claro. Respecto a actuaciones en sala también, lleven el tema muy bien preparado. Sobre todo, no solamente el tema, que por supuesto lo llevarán, pero también los documentos. Que no les tenga yo que preguntar este documento dónde está y no sepan decirme qué documento es. Que esto pasa. Es decir, tienen que tener, o esto donde lo dice usted en la demanda, porque yo lo he leído y no lo recuerdo, y no saber dónde lo ha puesto. O también me pasó hace poco que tuve que interrumpir una audiencia previa en la que me pedían que unos documentos para cotejar una cosa que decía el informe pericial tenía 800 o 1000 páginas, y le dije, ¿dónde lo pone en el informe pericial? Y la letrada fue incapaz de decírmelo. Yo le dije, bueno, pues interrumpimos la audiencia previa, búsquelo y la reanudamos cuando sepa en qué página está, entonces yo podré decidir, porque claro, no me voy a poner a leer 1000 páginas aquí en medio. ¿Comprende? Si ya vas a pedir ese documento por esa manifestación, trae preparada en qué página de las 1000 está esa información que quieres que sea cotejada. Otra cosa súper importante, el derecho procesal. El derecho procesal es el gran olvidado, ¿vale? Nos centramos en el derecho sustantivo, justificamos los requisitos de la acción, arriba, abajo, jurisprudencia, corrientes doctrinales, etcétera,
pero luego con el derecho procesal entramos y morimos en el fango. Yo tenía unos hilos en Twitter, ya he dejado de hacerlos, con el hashtag el derecho procesal gana juicios, y es verdad. Con el derecho procesal pueden ustedes bloquear argumentos del contrario, conseguir la inadmisión de documentos y al final cortar las alas y conseguir que su pretensión venza y fructifique frente a la del contrario. En mi caso, yo, no sé si se verá, tengo esta ley, no quiero hacer propaganda de la editorial, pero tengo una ley comentada. Y a mí esa ley comentada yo me la llevo a sala, aunque lleve 21 años de ejercicio en la profesión, me la llevo a salas y me ha sacado de millones de apuros. No puedo estar más agradecida. Por lo tanto, yo les aconsejo que se la lleven a sala. Una ley comentada con jurisprudencia y algunas muy útiles. Otra cuestión importante en materia de actuar en sala es que tenemos que estar preparados para que nos limiten el tiempo en conclusiones y en el interrogatorio. Hay que hacer interrogatorios limpios, por favor, pero eso lo haré después. Pero tienen ustedes que tener rapidez mental para, en el momento determinado que el juez les diga vaya concluyendo, sean capaces de saber qué les queda por sacar de ese testigo que declare y obtenerlo. Y lo mismo en conclusiones. Porque nosotros entendemos que es su asunto y tienen que defenderlo, pero entiendan también que nosotros tenemos una agenda increíble, con una sobrecarga que a nadie le importa solucionar y tenemos los días de celebración de juicios, eso es agotador. Y después del suyo tenemos, en mi caso, que estaba en un mercantil, 3 o 4 más muy difíciles. Entonces, se te llevan los demonios cuando empiezan y empiezan y empiezan. Y hay algunos compañeros suyos que yo me he dado cuenta a la hora de interrogar que les cuesta entrar en calor. O sea, si les interrumpes para que se centren en ir a sacar lo que quieren del testigo, a que se centren a nosotros, o sea, es volver a la casilla inicial. Ustedes no tienen que ser así. Tienen que saber, en el caso de los interrogatorios, lo primero que se tienen que plantear es qué quiero obtener del interrogatorio. ¿De acuerdo? Y después de saber qué quiero sacar del interrogatorio, preguntar y saber preguntar. No pregunten sobre hechos que no son controvertidos. Eso pasa mucho, que como que necesitas entrar en situación. Y por favor, uno de los últimos juicios que tenía y el letrado era con mucha experiencia, hagan preguntas. No le cuenten al testigo su propia tesis de la historia. Porque al final yo le decía, bueno, ¿y la pregunta cuál es? Otra cosa que también se lo ha comentado a mi compañera, se lo digo yo, es no preguntas sugestivas, preguntas en abierto. Y esto es muy importante y dice mucho de la calidad profesional de un letrado o una letrada, el cómo formula las preguntas y cómo sabe ir directamente al tema. Otra cosa que parece mentira, estamos en 2022 con una ley de 2001. Todavía me tengo que oír en sala, diga ser cierto tal cosa. O que esto que se una al ramo de prueba de la parte demanda. Eso ya es la ley de 1881. Que se nos note que estamos actualizados. Cuando interroguen también, incluido a su cliente, no les tuteen, aunque sea su cliente y sean amigos. Respetemos un poco las formas. Al final un juicio, si nada es importante, la toga no es importante, no, pues que si nada es importante lo hacemos en el bar, ¿vale? Es un acto jurisdiccional, tiene una parafernalia, un teatrillo y tenemos que saber respetarnos. No celebrar los juicios con las gafas de sol arriba, que eso lo he visto yo, en fin, ese tipo de cosas. Hay que saber también tener capacidad de reacción cuando, igual que he dicho que cuando nos corten el tiempo tenemos que saber reaccionar, cuando nos digan que el interrogatorio no vayamos por ahí, porque no, saber reaccionar y saber reconducir. Y por último, y ya con esto termino mi intervención, en lo que son las audiencias previas, es una tontería, pero dice mucho también de llevar preparado el juicio o no. Cuando traigan documentos, y yo entiendo que a veces el cliente se los da in extremis, o les manda una foto con el mantel de flores de fondo, pero cuando traigan un documento, traigan copias para todas las partes. Porque puede ser que, bueno, saben que si el documento no lleva copias es causa de inadmisión. Yo suelo dar un día para que subsanen y si no lo tengo que inadmitir. Eso por un lado. Y luego cuando aporten las instructas en la audiencia previa, identifíquense al pie quién es el letrado o la letrada que actúa y fírmenlo.
porque si no piensen que eso se une a actuaciones y eso es como si yo escribo lo que quiero en mi ordenador, lo saco a mi impresora y lo uno a autos. Pues no, ¿verdad? Eso es una prueba que ustedes proponen. Pues ahórrense el momento en el que el juez les tenga que pedir que lo firmen, traiganlo firmado y queda mucho mejor y se nota que han trabajado el asunto como efectivamente lo han trabajado. Bueno, yo con esto ya, Marisa. Nada, simplemente no tengo mucho más que añadir. Yo solamente No nos quería, vemos. no nos vemos, pero yo quería solamente la importancia en el tema de familia, en los interrogatorios de los progenitores, preparen muy bien el interrogatorio de su cliente, el progenitor, porque es el momento en el que el juez va a examinar al progenitor y va a ver si tiene las habilidades, por ejemplo, para acordar una guardia y custodia compartida. Entonces, yo, si no lo ha preguntado el fiscal y las partes, suelo hacer preguntas en el sentido de vamos a ver, ¿en qué curso está su hijo? ¿Quiénes son los profesores de su hijo? ¿Ha aprobado las asignaturas? Y es que a veces están luchando por una guardia y custodia y resulta que el progenitor no sabe en qué curso está su hijo. Esto me ha pasado frecuentemente. Entonces, preparen ese interrogatorio con los progenitores. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas No sé si nos gracias. hemos ajustado al tiempo o no. Sí. De hecho, sin problemas. De hecho, tenemos varias preguntas. Lo que pasa es que sí quería aprovechar a hacer alguna precisión respecto a la hora de saludarnos en sala. Creo que lo ha comentado, bueno, lo habéis comentado las dos, que creo que es fundamental el que, con independencia de que, bueno, de que el saludo sea devuelto o no, debemos de ser educados. Claro, nosotros decimos también no solamente ser educados con el juez, con el fiscal, sino con el compañero letrado, que esto lo estamos viendo nosotros, que a lo mejor nos colocamos desde el punto de la trinchera y nos saludamos, nos miramos de una forma así un poquito más distante y parece que nos olvidamos que somos compañeros y además eso es horrible porque si queremos llegar a algún tipo de acuerdo, a alguna conformidad, no ayuda a ese tipo de actitud. Entonces yo creo que entrar en sala, saludar al juez, saludar al fiscal y que menos que saludar al compañero de la parte contraria es fundamental. Y además eso creo que va un poco también en la línea de no dejarse dominar por el cliente, no caer en esa línea. Y bueno, respecto a la fase de conclusiones, bueno, habéis comentado que hay que intentar ser claros, bueno, concisos y evidentemente tienes que intentar hacer una especie de resumen de todo lo que se ha dicho de la proposición de prueba sin llevarlo preparado, tener una serie de esquemas y todo esto. Ahora bien, cuando estamos en esas conclusiones, ¿nos podéis dar algún consejo para que podamos captar vuestra atención? Yo ya lo he dicho antes, a mí, pero hablo a nivel personal, a mí me gusta que me digan las cosas claras, pues una persona que no se anda por las ramas y me hablen claro. No ¿Qué frase la pillaría al final? Mi amiga, la que me ayuda a montar todo esto, siempre termina... tengo varias en mente que me han dicho abogados que me he quedado con ella, pero ella siempre dice a veces dice una pregunta al aire y dice, todo el mundo en la sala sabe la respuesta. Te quedas así como diciendo, pero te mantiene la atención. Dentro de las conclusiones, si a mí lo que me mantiene la atención y me ayuda a resolver es que tenga una estructura lógica. La lógica. Entonces, una estructura lógica para mí es esencial, y lo ha dicho mi compañera, y parece una obviedad, que se sepa la acción que se está ejercitando, porque nos encontramos con procedimientos muy complejos y yo llego a casa a poner la sentencia y digo, vamos a buscar qué acción. Entonces, no se puede construir la casa por el tejado. Entonces, el planteamiento lógico es, premisa 1, si está este presupuesto, está el segundo presupuesto, está el tercer presupuesto, concluimos que debemos estimar o desestimar la acción ejercitada. Para mí eso es lo que me mantiene mi atención y me ayuda a resolver.
una cosa que a mí me cuesta, a ver, somos personas, no somos máquinas. Entonces, a los 10-15 minutos de lo que sea, interrogatorio o conclusiones, tu atención, por más ganas que le pongas, se pierde. Y eso hay letrados que se lo he dicho les ha sentado mal. Pero es que el cerebro humano es así. Y no dejo de ser una persona. Por lo tanto, hay que saber sintetizar. Dentro de todo eso, luego vamos a, si queréis podéis ir abriendo la pestaña de preguntas y podéis ver un poquito No he algunas sabido, preguntas. no he sabido abrirla. Sí, si no os las filtro, no os preocupéis. Os las digo, pero vamos, no sé si Solo lo veo podéis ver. Dinos tú si quieres preguntas y las No. vamos comentando a la medida de lo posible. Vale, no te preocupes. Por ejemplo, eh, vale, nos pregunta Bárbara, ¿un tiempo que podríamos considerar razonable para unas conclusiones? ¿Qué podrían ser a nivel estándar? ¿5 o 10 minutos? 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. A mí me gusta, también con la experiencia, porque un letrado se quejó y tenía toda la razón. Les digo antes de empezar, tienen ustedes tantos minutos. Entonces ya, y les digo, y si necesitan un minuto para centrarse, céntrense. Pero sí, 5 o 10 minutos. Yo les digo, ¿consideran ustedes que en 10 minutos va a ser tiempo más que suficiente para exponer sus conclusiones? Y me dicen, sí, lo intentaremos, señoría. Yo creo que unos 10 minutos en un ordinario es un tiempo más que suficiente. Porque no hay que repetir lo que ya está escrito. Ya lo que ya está escrito, está escrito. Bueno, por cierto, a los que nos estáis preguntando si vais a poder hacer algún tipo de presentación, lo tenéis colgado ahora mismo en la pestaña de documentos, podéis acceder a ella. Vale, un momentito. A ver. Vamos a ver. Nos pregunta David. Vamos a ver. A ver, un momentito. Ay. Uy, disculpe. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está este chico? Aquí. Nos pregunta David. En relación al juicio verbal de la jurisdicción civil, ¿es recomendable hacer un alegato inicial al mismo o directamente ratificarse la demanda? Cuando el juez nos da una primera palabra, pues lo típico de, pues sí, con la venia señoría nos ratificamos en nuestro escrito de demanda y ser concisos y ceñidos a eso, o pues, nos ratificamos nuestro escrito de demanda, puesto que venimos a intentar defender los intereses de nuestro cliente, un derecho de propiedad en un procedimiento de desahucio, por ejemplo. Salvo que haya algo que añadir, que haya sucedido algún hecho nuevo o algún error, simplemente ratificarse en la demanda. Alguna cantidad que actualizar. O como habéis comentado a veces, que a lo mejor el asunto o la demanda puede ser un poco, el escrito es algo farragoso y directamente de oficio se le puede preguntar directamente al letrado ¿qué viene usted a qué está pidiendo exactamente usted? Tener muy claro, tener muy claro el petitum, que luego a veces ser concisos, no citar jurisprudencia, que lo has comentado antes, amparo, no citar la ley, que a lo mejor pues lo venimos, aunque lo hayamos puesto por supuesto en nuestros escritos, pero a lo mejor tenemos una tendencia de replicarlo en la propia vista. ¿Nos puedes dar algún consejo, a lo mejor, sobre todo aquella persona que lo intenta tener todo preparado en la mente, pero necesita decirlo todo para poder quedarse tranquilo? Pues mire, yo siempre les digo esto. El examen de la oposición de juez tienes 1 hora y cuarto para 5 temas. Canta el homicidio, la persona, el legado, los delitos contra la propiedad intelectual y no sé qué otra cosa en 1 hora y cuarto. Pues si nosotros somos capaces de hacer eso, usted es capaz de resumir, pues practicar en casa. No queda otra. ¿No, Marisa? Sí, no, y que las conclusiones también se pueden llevar preparadas, pero luego ahí reformularlas un poquito y sobre todo lo que queda muy mal es leerlas. Queda muy mal, de verdad. Pero no pueden estar preparadas y luego un poquito pues la puedes cambiar según cómo te venga el juicio, pero un poco tienes que tener, si tienes más capacidad de memorización, pero un poquito la exposición un poquito practicada. Un esquema, nosotras llevamos un esquema hoy para hablar de esto, no pasa nada, pero no lo hemos estado leyendo.
que puedas tener una interacción, no tiene por qué ser constante, porque te puedes hacer una referencia a algún escrito o tener un esquema, Sí, pero sí tener sí, la capacidad de poder estar pues, sí. contándolo. Hombre, yo creo que un esquema hay que llevar. Claro. Mi consejo, si yo fuese a hacer unas conclusiones, yo iría con un esquema al menos. Con una estructura, lo que dices tú, he demostrado pues la legitimación que me decían que no, le he demostrado que la tengo, prescripción que me decían que había prescrito, he demostrado que no ha prescrito, y luego paso los requisitos de la acción o lo que sea. Eso sí, pero leerlo no, por favor, eso no. No lo hagan. También como recomendación, porque evidentemente pues tienes preparadas las fases del juicio y evidentemente una parte de conclusiones puedes tener una base, pero luego construirlo a mano en función de lo que se ha dicho durante el juicio, en función de los interrogatorios y lo vas haciendo según sucede y así además lo vas a tener bastante fresco. En asuntos bancarios, con los continuos cambios que están sucediendo, si se esgrime por parte del banco una excepción de prejudicialidad, ¿cómo se puede reaccionar pues, desconociendo por completo el asunto prejudicial? ¿Hay algún mecanismo procesal para poder salir airoso en ese momento? ¿Llevas más bancario o quieres que conteste yo? No, contesta. A ver, la prejudicialidad de qué tipo, comunitaria. La prejudicialidad comunitaria hoy en día no suspende el procedimiento, por ejemplo. Y eso en mis hilos de procesal, que parece que me estoy haciendo publicidad, lo puse. No, hoy en día no, parece que la tendencia es a modificar la ley y que suspenda, pero no. Y la prejudicialidad es complicado que prospere. La civil. Amparo y María, desde vuestra propia experiencia, por lo que habéis comentado además de que, claro, como están saturados, le podéis dedicar un tiempo limitado no solo a los temas, sino encima dentro de la propia audiencia hay un tiempo limitado porque hay 4 o 5 señalamientos por la mañana y oye, pues el tiempo es limitado. Basándolo sin hacer abuso del principio de Iuria Novit Curia, ser concisos y claros a veces es mejor que extenderse demasiado o al menos, evidentemente, teniendo los escritos mínimamente presentados y teniendo muy claro el petitum. Me refiero, ¿hasta qué punto consideráis que alargar excesivamente una vista cuyos escritos previamente o las fases anteriores han quedado medianamente claras, las posturas están delimitadas y durante el propio juicio, pues si nos ratificamos en nuestro escrito de demanda, oye, pues nos oponemos pues al escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal solicitando esta pena, pues, pidiendo la libre absolución en base pues estos puntos que se han ido desarrollando durante el juicio. Bueno, yo lo único, ya a mí me viene a la cabeza una última declaración que tuve muy, muy compleja, que estuvimos 3 horas, creo que con una declaración, un tema bastante complejo, no, obviamente no puedo decir más. Y se notó mucho los abogados penalistas, el nivel de actuación, el que estuvo más tiempo preguntando, no supimos para qué, ni por qué, ni cómo. Y una letrada, recuerdo, que fue impresionante porque hizo las preguntas que necesitaba hacer para su defensa y para desactivar la existencia de ese tipo penal. Eso, por ejemplo, me viene a la cabeza ese último ejemplo de una declaración de 3 horas. Sí, que se te quedó lo más conciso y lo que más hilo. Bien, ¿nos podéis dar alguna recomendación en el caso de que el juez, por las razones que fuese, podamos sentir que nos haya podido faltar al respeto a los abogados o simplemente pues pueda imponer algún tipo de postura? Pues señores letrados, pónganse ustedes de acuerdo porque este asunto lo tengo muy claro. No voy a conceder una custodia compartida o no discutan sobre este tema porque está claro. Y sin embargo, pues los letrados, pues oye, pues podemos disentir, obviamente. ¿Quieres que conteste? Sí, sí. Bueno, yo en Villarreal llevo bastantes años como decana, entonces sí que te toca un poco solventar algunas cuestiones de carácter gubernativo, ¿vale? Que se extralimitan ya de lo estrictamente jurídico.
Nosotros a veces hemos tenido problemas con algún letrado o viceversa, algún letrado con algún magistrado. Vamos a ver, por mi experiencia personal, entrar, no tienen ustedes por qué aguantar ningún, porque así lo pone también en la propia ley orgánica, ninguna falta de respeto o consideración. Pero entrar, con eso no quiero decir que no lo pueden hacer, en una queja, la queja que ponemos frente al letrado o que el letrado pone contra el juez, muchas veces no resuelve el problema y aún es una espiral como de enfrentamiento peor. A mí lo que me ha resuelto y me ha ayudado mucho es a través de los decanatos. Bien que el letrado vaya a su decano del Colegio de Abogados o bien que el magistrado vaya a su decano. Y entonces los decanos hablan. Yo tengo, por ejemplo, una comunicación directa, tenemos el WhatsApp con el decano del Colegio de Abogados de Castellón. Cualquier problema que haya, el letrado, el magistrado, lo intentamos hablar entre nosotros y lo intentamos solventar y nos está dando muy buen resultado. A veces una queja es más violento, aunque realmente no tiene nadie por qué aguantar nada, comprenden. Es una sanción disciplinaria para nosotros. Sí, o a veces que puede ocurrir alguna situación extraña de, oye, que se deje de grabar, que eso también puede generar algún tipo de tensión. No hay que personalizar, ni con el contrario sí. ni con el juez, aunque sé que a veces es difícil. Amparo, María Isabel, cuando el letrado, más que sea joven, que sea un abogado novel, que a lo mejor sea su primer juicio, o sea la primera vez que actúa en una instancia penal, por ejemplo, ¿es recomendable que lo haga saber de antemano al juez? Eso nos lo preguntaron por Instagram hace poco y yo les contesté que no hace falta porque ya nos damos cuenta, pero si quieren pueden comentarlo, no pasa nada. Todos hemos empezado alguna vez, incluidos nosotros. Yo sí que les diría, por ser sincera, que no lo digan. Que no lo digan porque tienen que dar apariencia de que controlan perfectamente toda la situación, aunque por dentro se estén muriendo de todos los males, pero tienen que aparentar serenidad y control de la situación. Mi consejo es que no lo dijesen. Si quieren, cuando acaben el juicio, lo dicen. No, sí, no. Es que es interesante porque sí, a lo mejor algunos, bueno, en los másteres sí se suele decir que se pongan conocimiento. A lo mejor para que los jueces lo tengan. Pero si lo notamos, y es que no... Mire, yo le digo que yo fui a un levantamiento de cadáver, no tiene nada que ver, pero fui a un levantamiento de cadáver y mi lag estaba todo el rato diciendo, es que es el primer levantamiento, es el primer, y a todo el mundo, y ya lo cogí a él y le dije, no digas más que es tu primer levantamiento, porque la situación es que toda la gente se pone nerviosa y se supone que todos controlamos lo que estamos haciendo. Claro, lo que ocurre es que yo solo, evidentemente, lo que ocurre es que comentarlo al final, si a lo mejor durante todo el juicio, pues claro, a lo mejor pues hay alguna fase, letrado es su turno, y dice, pues informe, y dice, pues empieza a hablar y dice, no, es que eso es en conclusiones, no es, tiene que decir a definitivas o documental por reproducidas, no te pongas a exhibir el documento, a lo mejor no lo sabes porque porque te has puesto nervioso y bueno, como has dicho, Amparo, bueno, evidentemente se nota, obviamente. Y no pasa nada, ¿eh? Todos tenemos una primera vez. Claro. No se muere nadie de un primer juicio. A ver. Bueno, nos está preguntando Marisol, bueno, si se pretende presentar algún documento nuevo o un testigo que está, previamente se puede proponer al principio, bueno, sí, como cuestión incidental, si no se tenía conocimiento. ¿En penal? Sí, bueno, lo está preguntando en general. Bueno, no sé si podéis compartir alguna experiencia de algo extraño que os haya pasado, de, oye, pues, no sé, es que mi defendido se ha vuelto loco, literalmente, desde que cometió el delito hasta tal, está ingresado en un centro psiquiátrico, por ejemplo. Cuestión previa. Claro. Vamos a ver. Y eso puede modificar el informe, las conclusiones. Vale, una cuestión, que es verdad que además nosotros desde la agrupación de jóvenes abogados estamos, lo hemos peleado también desde la Confederación,
Claro, a raíz de la pandemia, claro, la entrada en vistas ha quedado, bueno, primero estaba limitado, luego se ha dejado a la discreción de cada juzgado. Y claro, muchos alumnos de máster de acceso a la abogacía, que claro, todavía no están colegiados, no pueden acceder a las sedes judiciales por ser colegiados, evidentemente, porque todavía no están colegiados. Sin embargo, claro, son abogados o futuros abogados o proyección de abogados, al menos, o abogados en formación, si se puede decir de esa manera, que claro, que precisan ver juicios, que precisan acompañar también a otros letrados, a lo mejor que están de prácticas, por ejemplo. ¿Cómo lo habéis enfocado vosotras? Y también si conocéis casos en los que, oye, pues cómo habéis visto que se han tratado las cosas en vuestro círculo. Nosotras sí que hemos colaborado con vosotros y con alguna universidad con juicios virtuales. Sí que es verdad que no es, o sea, con la época de la pandemia, cuando no estaban las vacunas, etcétera, pensad que por sala pasa mucha gente y no están bien ventiladas. Sí que es verdad que se tardó, desde mi punto de vista, demasiado en abrir las sedes judiciales, tanto para reanudar la celebración de juicios, lo que pasa es que era un momento complicado y, bueno, era todo muy excepcional. Hicimos un poco lo que pudimos también desde los decanatos, pero ahora están abiertas todas las sedes y también para todos los alumnos que vienen con el máster y que vienen acompañando a los letrados. Creo que todo eso está totalmente normalizado y hay que intentar que sea así. Perfecto. Bueno, ¿qué recomendáis llevarnos a sala, aparte de pues, legislación, documentación que podamos, bueno, que tengamos que tener preparada previamente? Yo una ley comentada, un esquema del procedimiento, un índice con los documentos suyos y del contrario, una botellita de agua, algo para comer. Estamos en el siglo XXI, Amparo, como has comentado. ¿Se puede ir con un portátil? Es que yo soy muy boomer y yo voy con papel. Sí, pero bueno, vienen muchos letrados con su portátil. Sí. Lo habéis comentado, bueno, frase, bueno, ya es del pasado, ¿qué tal? Únase con hilo fino los autos de su razón. Eso cuerda floja o con cuerda floja. Eso, con cuerda floja con hilo fino. Eso lo hemos visto nosotras. Claro, con y coser, que se cosían y se taladraban y se cosían los expedientes. No sé si podemos comentar si hay algún momento para comentarla. Hemos puesto la slide, tenemos ahora el directo en nuestra cuenta de Instagram. Sí. De hacer puñetas, yo si me permites, es un proyecto audiovisual que hemos puesto en marcha mi compañera Amparo, yo misma y una comunicadora legal desde hace unos meses. Es un proyecto que no tiene ánimo de lucro, simplemente veíamos que había muchas cuentas de juristas, por así decirlo, que no se acoplaba a lo que era la realidad de lo que ocurría en el juzgado. Nos ha pasado cuando hemos ido a dar conferencias en la universidad que nos hacían preguntas y parecía que éramos marcianos o ellos o marcianos nosotras. Entonces decidimos esta iniciativa, este proyecto, simplemente para comunicar el día a día de nuestro juzgado, la realidad de los juzgados y un poco para conectar y para oír a otros juristas, a otros operadores. Ahora, por ejemplo, el directo que vamos a tener a continuación es con letrados, con Mónica Gil y con Raúl Herrera. Son letrados que parece que tienen mucho sentido común y muchos seguidores en redes sociales, porque también queremos ponernos en el lugar de los letrados, porque el magistrado tiene en cuenta que estamos muy cerrados en nuestro despacho, en nuestra propia situación, nuestros propios argumentos y, por ejemplo, incluso para acordar las suspensiones, a mí me ha ayudado estar en redes sociales porque he visto la situación en la que se pueden encontrar un letrado. Entonces tenemos que estar en el mundo y creemos también que como servicio público es bueno que expliquemos nuestro trabajo. Entonces a continuación tenemos casualidades de la vida, ahora un directo mostrado. Tenemos 15 minutos para hacer un poco de agua. No os preocupéis que vamos, que ya terminamos ya. Simplemente, como has comentado además, María Isabel, el Instagram es @hacerpuñetas, bueno, con Y. Podemos a lo mejor compartir un momento está compartiendo, está compartiéndose ahora, que la tenéis en la última diapositiva y se está compartiendo ahora mismo.
Y os animamos a seguirles, que además son muy activas en redes sociales. Esa cuenta les puede interesar, aparte de que es nuestra y por supuesto es maravillosa. Tenemos entrevistas con una fiscal que dio consejos muy buenos para juicios penales. Es decir, tratamos temas muy específicos con profesionales de cada campo. Con una juez de familia, tenemos en Reels un montón de abogados que nos dieron consejos para el Día de la Abogacía Joven. Entonces, incluso a nivel formativo interesa. Hemos intentado hacer poco contenido, pero de calidad. Pues bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguir a estas dos juezas que además yo creo que sí, es importante que podamos tener lo que hemos tenido hoy, que es una interacción directa, que creo que es importante. Hombre, evidentemente los escritos tenemos que seguir manteniendo pues las formas, suplico al juzgado, evidentemente, pero como la justicia nos la damos entre todos, creo que es importante saber que lo que hemos comentado hoy, los jueces son personas, quien dicta las sentencias son personas, los abogados también somos personas, los jueces fiscales, todos los operadores en general somos personas. Lo mismo que, oye, pues ¿cómo puedo hacer que mi asunto pues vaya un poquito más ligero? Pues tienes que tener un procurador que pues tienes que confiar en él, tienes que saber rodearte de buenos profesionales para poder ser más eficiente y más eficaz. Pues nada, simplemente nada, yo quería daros las gracias por estar esta tarde hoy con nosotros. Hemos sido más de 200 personas, hemos llegado a ser 230 y tanto a ti, Amparo, como a Marisabel, daros las gracias por vuestra claridad, por vuestra empatía también, que creo que es importante, que además tengamos una justicia cada vez más empática, con distintas, además con independencia de la jurisdicción en la que estemos. Y a todos los demás, simplemente recordaros, tenéis en la pestaña de documentos información relativa de lo que hemos estado hablando hoy, de la agrupación de jóvenes abogados. También os hemos dejado una guía práctica para estudiantes de derechos que en su momento lanzamos el año pasado y que creemos que os puede resultar bastante interesante. Así que muchísimas gracias a todos. Os cedo la última palabra a Amparo, Marisabel, para despedir esta ponencia. Pues nada, vamos para un consejo final para acabar. Pero nada, es una frase. Mi consejo final es que no crispen el ambiente innecesariamente cuando vayan a actuar en sala. Eso no quiere decir que no sean firmes en defender su postura, que no tengan que transigir con ningún acuerdo, pero que sean siempre educados, elegantes y que no crispen si no es necesario. Mi consejo final es la concisión. Lo que puedan decir en un folio, no lo digan en 10. Lo que puedan decir en un minuto, no lo digan en 10. Pues muchísimas gracias a las dos. Y nada, ánimo con el directo. Si queréis seguirlas, os animamos a ello. Directas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.